y vamos a ver, os preguntaba yo, voy a trasladarme allí ya directo. Armando lo decía antes fuera de micrófono, me gustaría que lo habláramos ya en antena, ¿no? El huracán que asola o que parece que va a llegar a las costas de Florida dice en menos de 14 horas. Bueno, se espera en menos de 7 casi, ¿no? Si no me equivoco, tipo 9 de la noche hora local, debiera llegar, debiera tocar costa. ¿Hasta qué punto, con qué fuerza? Porque lo digo porque ha pasado algunas veces que se ha hablado de una superemergencia también, incluso se han dado ruedas de prensa así, y luego, por suerte, se ha terminado desinflando antes de que esto tocara tierra. Vamos a ver, porque este no tiene pinta, este tiene muy mala pinta. Pero si esto deriva en una catástrofe, más lo que está ocurriendo en Israel, que ahora lo hablamos también, ojito a los sondeos, ojito a Kamala Harris, Armando, ojito a lo que está ocurriendo allí. Y si llega Trump, es evidente, como dice Jesús, que la guerra contra China comercial es lo primero que hay en la agenda. Efectivamente, yo creo que hay una preocupación por el desarrollo de la campaña electoral basada en estos dos grandes eventos. El primero, sin lugar a dudas, es el impacto que va a tener el huracán Milton en la población. Si algo afecta al voto estadounidense es no sentirse atendido por sus autoridades, ¿no? Eso tuvo un costo altísimo para Bush en una situación similar y podía replicarse. De hecho, estamos viendo un esfuerzo enorme con esto de 5 millones de comidas preparadas, 2.6 millones de litros de agua, precisamente previendo el posible impacto que va a tener en la ciudadanía, en las comunicaciones, en el corte eléctrico y sobre todo en muertes. Ya el pasado huracán, el Helen, que no se atendió lo suficientemente bien, tuvo creo que 236 o más de 200 muertos. De resultado de la atención y el impacto que tenga el huracán, vamos a ver el posible impacto que tenga en la percepción y en el voto de los ciudadanos en Estados Unidos. Si bien comentábamos, la Florida es pro-republicana con DeSantis, varios de los estados en el entorno pues están más inclinados hacia Kamala Harris. Y esta pequeña ventaja que estaba teniendo en los últimos sondeos podría disiparse totalmente. Entonces, este es un tema muy preocupante para el Partido Demócrata porque ellos son gobierno y de ellos se espera que respondan de manera adecuada. Y Trump ha sido muy inteligente estos días de campaña en ser muy incisivo, que no se está haciendo lo suficiente, que hay errores, que falta coordinación y cualquiera que sea el resultado lo va a explotar en ese sentido. El otro tema es un tema muy sensible que tú lo comentabas muy bien, José, en el sentido de que la política de apoyo en política exterior de Estados Unidos hacia Israel siempre va a ser la misma de apoyo. Nada más hay dos países en la agenda internacional donde la política exterior no cambia dependiendo quién está sentado en la silla presidencial. Y esa es la relación con el Reino Unido y la relación con Israel. Sin embargo, por primera vez estamos viendo, inclusive de forma pública, estas grandes diferencias de visión, de empatía, de alianza que existen entre Biden y Netanyahu. Y lo estamos viendo, por ejemplo, pues en este tipo de discursos que por un lado el presidente de Estados Unidos llama la posibilidad de la concordia, de llegar a un resultado, a una solución negociada, de lograr que se llegue a la paz, y por otro lado Galán declarando que va a ser un ataque preciso, destructivo, no verdaderamente significativo y estratégico. Entonces, un tema que afecta también mucho a las comunidades de origen musulmán, ya que son importantes en muchos estados norteamericanos y que están muy presentes en las grandes ciudades, que son por lo regular campo para desarrollo de políticas electorales y de afiliados para el Partido Demócrata. Recordemos todos los conflictos que hubo hace unas semanas en las grandes universidades americanas respaldando a Palestina, y un movimiento similar se está gestando en apoyo de los países árabes, y en este caso, aunque Irán es visto con más
sigilo, por ser persa, pero de alguna manera también musulmán, se ve como la falta de control de Israel y de una escalada en el conflicto en Medio Oriente que nadie quiere por la posibilidad del uso de armas nucleares. Ahí voy a ir. Antes de que me abras esa lata, una sobre el tema del huracán, Jesús, y déjame que os repregunto luego por ese tema de Israel. Quiero decir, ¿hasta qué punto va a influir el tema del huracán en las elecciones? ¿Cómo lo estás viendo tú? Que estás, iba a decir cerca, bueno, relativamente, más en esa zona. Vamos a dejarlo ahí. Y luego os pregunto por Israel. Mira, dicen que la peor catástrofe que le puede pasar a la Florida en este momento y a Carolina del Norte es que no se llaman Ucrania o que no se llaman Israel, porque la mayor parte de los fondos y una buena parte, una importante parte de los fondos destinados a combatir las consecuencias de factores fortuitos como son huracanes, terremotos, es decir, cosas de la naturaleza, se han estado desviando justamente para financiar la guerra, y quienes se frotan las manos generalmente son los grandes corporativos que se dedican justamente a fortalecer y a potenciar el complejo militar industrial. En ese sentido, hace unos días, recientemente, José, pasó el huracán Helen, que no tenía ni la pinta, ni la potencia, ni la capacidad que se le ve al huracán Milton, que se estima que llegará a las costas de Tampa Bay y terminará en Jacksonville, del otro lado, en el Atlántico, pues como categoría 5, pero además se estima que por esta zona por donde va a pasar, va a crecer el tamaño, digamos, de las corrientes de agua en los valles como unos 15 pies de altura, es decir, estamos hablando de unos 3, 4 o hasta 5 metros, con vientos de entre 260 y 280 kilómetros por hora. O sea, eso levanta cualquier cosa, parecería un tornado en sí mismo, pero de dimensiones gigantescas, espectaculares. Entonces, algo sucedió en estos días que desde Carolina del Norte, desde diferentes comunidades, en donde hubo cientos de personas fallecidas y otras miles de personas movilizadas, desplazadas, porque por donde pasó el huracán Helen, el ojo del huracán, terminó finalmente pues afectando las zonas urbanas de algunas pequeñas poblaciones que todavía sigue como en estado de guerra, todavía sigue sin operar el aparato, ni siquiera el aparato del Estado a nivel federal, ni el aparato estatal en Carolina del Norte. Entonces, se le estaba preguntando a congresistas estadounidenses, a senadores estadounidenses, dentro de los cuales pues los más mediáticos coincidieron en las respuestas, por ejemplo, Marco Rubio, candidato, más bien senador republicano, o el vampiro Drácula, que se alimenta de la sangre, Lindsey Graham, que decían, le preguntaban, oye, ¿y por qué no se le destina más presupuesto y por qué no se despliega una división del ejército estadounidense a apoyar, ¿no? La Guardia Nacional, a apoyar los esfuerzos para socorrer a la gente en Carolina del Norte? Decían, bueno, porque Israel está rodeado de enemigos que en cualquier momento le pueden atacar, y en Carolina del Norte, como sea, paulatinamente iremos apoyando, dando un muy mal mensaje, digamos, para los votantes de este estado, que de pronto también entra entre los swing states, estos que una elección votan por un partido y la siguiente elección votan por otro, y entonces la Florida, que históricamente era un estado pues más tendiente a apoyar al partido republicano, en las últimas elecciones se ha convertido también en un estado swing state, es decir, estos estados que van cambiando de votación en votación, y que básicamente el partido que haga más méritos, dependiendo de la coyuntura histórica, pues es el que se va a ganar, digamos, el favor del votante. Y como el ganador lo toma todo en estado por estado, pues parece que el que tenga el discurso más pues más convincente, querido José, quizás se imponga. Y hay un debate incluso en ese terreno. Donald Trump ha estado, como él es de grandilocuente, ha estado insistiendo que ha pues cancelado sus viajes a Europa, que tenía un viaje previsto para visitar algunos países en Europa, pero los ha cancelado para quedarse a atender lo que suceda en la Florida, cuando en realidad Trump no tiene ninguna facultad, pero se entiende que es el tema mediático, una solidaridad protagónica que sirve más para el show y para ganar la narrativa, pero además ha acusado a Joe Biden de tener abandonado completamente tanto a Carolina del Norte como en este caso a la población de la Florida, muchos de las poblaciones pequeñas que todavía no se recuperan de Helen, pero como en los medios de comunicación se le ha dado seguimiento en tiempo real al huracán Milton, que de verdad parece una cosa que no hemos visto en 100 años,
me parece que ahí se le va a acabar la carrera política en los 3 niveles de gobierno, tanto en el plano municipal, a nivel de condados, como en el plano estatal o federal, a quien de plano no concentre la atención, porque se ve, o sea, de seguir esa tendencia en las próximas 7 u 8 horas, pues se van a ver cosas muy feas en Tampa hasta Jacksonville, José. A ver, rápidamente recupero, que me quedan 5 minutos literales. Os voy a dar casi 2 a cada uno y despido, porque si no se me va. Os quiero preguntar por Israel. Nos está cayendo en el chat una buena. Creo que Ricky a mí me ha perdonado, pero Marco Antonio me ha echado la culpa de algo que no sé qué he hecho. Y a Jesús, pues bueno, también se le perdona, hombre. Igual que a mí, ¿qué le vamos a hacer? No va a llovernos siempre, ni vamos a llover a gusto de todos. Pero bueno, que os seguimos y os queremos. Ya lo sabéis. Yo aprovecho para mandar un saludo a los habituales, Alfredo, Goleta, bueno, Marco Antonio, Ricky. Oye, Armando y Jesús, para cerrar, en 2 minutos cada uno. Dice Israel esto de que va a ser la respuesta precisa que acaba de decir Galán. Estaba yo viendo ahora algunas cosas, alguna columna de opinión de Haaretz, diciendo que si se atacan posiciones nucleares, o sea, como reubicándolo todo hacia allá. Y hay una opinión importante, por cierto, de un diputado israelí que está hablando de la parte negativa de atacar posiciones nucleares en Irán, que es que le obligaría, dice textualmente el titular, atacar posiciones nucleares en Irán le obligaría a fabricar una bomba. Ese es y creo que es una reflexión interesante que se hace desde el propio Tel Aviv. Armando y Jesús, ¿creéis que se van a atacar posiciones nucleares y qué creéis que está pasando ahí? Yo creo que no. Yo creo que es la línea roja que no puede tocarse, porque evidentemente Irán ha estado trabajando, ¿no?, en procesando uranio desde hace más de 15 años. De hecho, no ha permitido la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y esto es porque se presupone que ha trabajado en el procesamiento de uranio y es probable que tenga armas nucleares. Yo creo que ni siquiera se van a atacar posiciones estratégicas del sector petrolero, porque eso afectaría no nada más la economía iraní, que el año pasado se convirtió en la 14ª del mundo, después de que se quitaron las sanciones, sino que afectaría de manera gravísima el suministro de petróleo, ahora con el conflicto de petróleo y gas natural, ahora con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sería cerrarle a Europa y causar un problema económico bastante serio. Hay tanta preocupación en los mercados que tú lo has venido registrando, José. En los 15 días ha habido muchísima inestabilidad en el precio del petróleo. Por último, quiero subrayar un muy buen comentario de Jesús. Es cierto, las elecciones es a través, son en razón de dónde se asigna el dinero, y si la ciudadanía de estos estados siente que recursos está yendo para temas de carácter internacional y no para atender las prioridades nacionales después de una catástrofe, como seguramente lo va a hacer el huracán Milton, esto puede hacer toda la diferencia, verdaderamente toda la diferencia en las elecciones en los Estados Unidos. Jesús, tienes 2 minutos, literales. En el año 2009, el Instituto Brookings, o The Brookings Institution de los Estados Unidos, estos think tanks que además son el pan de cada día en Estados Unidos, publicó, querido José, todo un análisis al estilo de lo que hace la RAND Corporation, que la RAND lo hizo en 2019 para hacer un guión sobre lo que podía hacer Estados Unidos para debilitar a Rusia. En el año 2009, en razón de esto que dice Armando, cómo debilitar a Irán, the path to Iran, el camino hacia Irán. Y entonces se detalla en este estudio de unas cientos de páginas, unas 200 páginas, se detalla cómo se puede debilitar a Irán, cómo se puede evitar que logren acercarse al programa nuclear con fines bélicas, y sobre todo cómo hacer que Irán se convierta en un aliado funcional más que en un país enemigo que pues reta y conteste el poder hegemónico en la región del Medio Oriente que tiene Estados Unidos con el apoyo de Israel, y viceversa, el apoyo de Israel, la hegemonía de Israel con el apoyo de Estados Unidos. Y en esta plantean varias estrategias, y una de ellas, desde empoderar a grupos de choque, a minorías étnicas,
hacer estas revoluciones de colores para derrocar al Shah, demonizar el sistema de gobierno de Irán. El tema también de la diplomacia, decía, la persuasión, cómo poder persuadir a los ayatolás de colaborar en lugar de pelear. Y luego viene el otro tema, que es el que prevalece y el que está, digamos, en el orden de prioridades, que es el hacer pelear a Estados Unidos en una guerra directa contra Irán, antes de que Irán realmente pudiera competir en el plano militar contra Estados Unidos. Ya no digamos Israel, pero planteaban desde el año 2009, hay una cláusula que dice leave it to Bibi. Déjenselo a Bibi, pero ayudémosle con dinero y con armas. El punto es, ¿será que Bibi ya se está saliendo con la suya después de 15 años? Bueno, ahí está Bibi. Bueno, ahí están unos y otros. Yo no voy a entrar en la parte de calificativos. De todas formas, esto, Jesús, se llama propaganda. Estos planes y esta forma de intentar meter lo viene haciendo la CIA desde hace muchísimos años y no es la única. Ni siquiera es la que mejor lo hace. Jesús López Almejo desde Conaguí, desde México. Un gusto desde la Francisco de Vitoria, profesor Armando. Gracias a los dos, Armando Jiménez. Os voy a dejar aquí porque si no me van a matar a mí desde control. Gracias también a todos los que estáis al otro lado. Bueno, ya os he citado y si os quiere bien, aquí en Negocios Televisión, en Geoeconomía, es un gusto estar de vuelta, incluso con estos planos en los que os doy guerra. Hasta mañana. Hasta luego.